Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos conferencias científicas. Buenas tardes a todos. Es posible que esta conferencia no esté alineada con lo que han estado presenciando esta mañana o por lo que presenciarán también el día de mañana. La pregunta es por qué escogí este tema, porque quizás sea con el que esté más familiarizado o he estado practicando, trabajando en los últimos 30 años. Y por supuesto, quiero la parte de mi presentación, hablar un poco de lo que son los genes de resistencia, su herencia. Existe una interacción hospedante patógeno que se conoce como la teoría del gen por gen. Hablar un poco de patogénesis y respuesta de la planta, que es importante cuando hablamos de resistencia. Y por supuesto, los tipos de resistencia. Obviamente, por qué estas enfermedades causadas por hongos del género Puccinia, o conocidas como Roya Socha-Whistles, son importantes. Eh, Brevemente, hablar de marcadores moleculares asociados con la resistencia a Roya la hoja de genes de raza específica, a los que confieren resistencia a la roya amarilla causada por Puccinia striformis, también de raza específica. Y, por supuesto, marcadores moleculares asociados con la resistencia a la roya del tallo. Existen otros genes de resistencia que están asociados con confieren resistencia de raza no específica. En la literatura se pueden considerar como genes que confieren resistencia horizontal. Yo no uso esa terminología porque no la entiendo, pero sí esos genes que confieren resistencia de raza no específica tienen efectos pleiotrópicos. Un breve resumen de mi presentación, unas conclusiones y por supuesto darme tiempo para que pueda haber oportunidades de contestar algunas de las preguntas. Ah, una vez más, las rollas son importantes a nivel mundial. Donde quiera que se siembra trigo, existen las condiciones para que también estos hongos causen estas enfermedades. En México, la roya del tallo ha sido controlada mediante la resistencia genética, no así la roya de la hoja ni la roya amarilla. Uh, Afortunadamente para nosotros, la resistencia a estas enfermedades siguen las leyes de Mendel. Y de manera simple, si la resistencia está dado por un gen, este puede ser dominante o puede ser recesivo. Cuando esto ocurre, pues es fácil de identificarlos en campo y fácil de hacer mejoramiento para incorporar esta resistencia. Las cosas se complican cuando existe más de un gen o queremos incorporar más de un gen. Y ya cuando son dos genes puede haber un dominante y un recesivo, dos recesivos, dos dominantes, genes complementarios, etcétera, otros tipos de interacciones, pero todas siguiendo las proporciones fenotípicas y genotípicas de acuerdo con las leyes de Mendel. ¿Qué es un gen? Bueno, en este caso, un gen de resistencia es algo que existe en el genoma por parte de la planta, y los más comunes son aquellos que se conocen como genes R o NLR. ¿Y qué es un marcador molecular? Bueno, en genética decimos que un marcador molecular es un fragmento de ADN que está asociado con una determinada ubicación dentro del genoma o una secuencia del ADN que está muy cercano a una tripleta que condiciona el gen de resistencia, y que este gen de resistencia, pues eventualmente, como todos los demás genes, se expresa como una proteína, y que esa proteína puede ser una enzima o que pueden tener otra función. Y por supuesto, ustedes están muy familiarizados con los marcadores moleculares. ¿Y qué es un marcador molecular? Pues es otra vez una secuencia, ¿no? Del ADN. Y en este caso, pues voy a mencionar algunos de los marcadores más usados, sin profundizar mucho en eso, ¿no? Pero
Generalmente cuando hablamos de marcadores moleculares, pues tenemos también que hablar de una prueba de PCR que son el símbolo la abreviación por sus siglas en inglés, que es Polymerase Chain Reaction, ¿no? En español diríamos la reacción en cadena de la ADN. Y por supuesto, cuando hablamos de marcadores, tenemos que hablar de ADN, que es el material genético que contiene la información de la herencia de todos los seres vivos, y el ARN, que es también el material genético, pues que es que forma parte importante en la transducción de lo que es la secuencia del ADN y es la que finalmente interviene en la producción de aminoácidos y eventualmente de las proteínas. En este cuadro solamente quiero mencionar lo que se ha usado comúnmente históricamente. Nosotros empezamos con los RFLPs y por supuesto por su visualización que necesitaba cierto radioactividad, pues dejó de usarse. Después pasamos a los RAPs, a EFLPs y lo más actual que se usa pues son los SNPs, y aunque los otros aún no se han descartado, dependiendo de cuál sea el objetivo, ¿no? De conseguir o de asociar un gen de resistencia con un marcador molecular. En la interacción hospedante-patógeno existen dos factores importantes por considerar. Por parte de la planta tiene genes de resistencia y el patógeno tiene genes de avirulencia o genes de virulencia. La constitución genética de la planta no cambia porque una vez que llega a homocigosis, a menos que sometamos la planta a mutación, vamos a tener diferentes combinaciones. Pero un gen que se ha sido identificado permanece en la planta por un tiempo indefinido. Pero el patógeno no es estable, el patógeno es otro ser vivo. Y ese patógeno está expuesto a la evolución, tiene una tasa de mutación muy alta, y sobre todo se acaba de mencionar rayos ultravioleta, pues aquí los rayos ultravioleta precisamente favorecen las recombinaciones somáticas y la evolución de una raza, taxonómicamente hablando, del hongo de Puccinia, que es avirulento, eventualmente adquiere virulencia. Y entonces una planta es resistente porque el patógeno no tiene virulencia en el sentido estricto genéticamente. Pero si el patógeno evoluciona y adquiere virulencia, es como si adquiriese la llave para poder establecerse en la planta o podemos hablar posteriormente ya a nivel celular. Por ejemplo, tenemos el caso de maíz, hay muchos patógenos, es lo mismo para el caso del trigo. La planta tiene genes R de resistencia, pero en este caso el patógeno tiene solamente los genes de avirulencia. ¿Para qué los mantiene? No lo sabemos todavía a ciencia cierta, pero los tiene el patógeno. La proteína se expresa de parte en el gen de resistencia, y también, por supuesto, puede haber una proteína por parte del patógeno que es virulenta. Existe una interacción de lo que es el patógeno con el gen del patógeno de virulencia con el gen de resistencia, y como consecuencia, cuando toca la pared celular, viene una muerte celular programada que nosotros a ojo pelón podemos ver como una hipersensibilidad, pero no vemos signos o síntomas de la enfermedad. Como consecuencia de eso, la planta es resistente. Y lo opuesto, cuando el patógeno tiene los genes de virulencia, la planta sigue manteniendo ese gen de resistencia, pero cada uno de ellos producen sus diferentes proteínas y aquí no existe una interacción, o sea, no hay una pelea entre ellos, y por supuesto los síntomas y los signos de la enfermedad se presentan. Por lo tanto, la variedad que era resistente ahora es susceptible. ¿Por qué? Porque el patógeno tiene los genes de virulencia. A nivel celular, entre los espacios intercelulares, lo que ocurre es esto. La espora, cuando hace contacto con la célula, germina
cuando se dan las condiciones, sobre todo de rocío, en el caso de Royas, busca un estoma, forma un gancho y el tubo germinativo se adhiere a ese estoma y desarrolla una vesícula subestomática, que no es otra cosa que la diferenciación de las hifas infectivas. La hifa infectiva puede ser simple de una vesícula subestomática o puede ser múltiple. Cuando la hifa infectiva hace contacto con la pared celular, yo le digo, si hace cosquillas, se ríe, y si se ríe va a perder. ¿Por qué? Porque entonces los mensajes del núcleo van a decir la muerte celular programada se lleva a cabo. Pero si la célula no responde, entonces se forma el austorio y la célula madre austorial y eventualmente lo que podemos ver a ojo pelón, pues son los signos de la enfermedad, que son colonias del hongo, que primeramente producen micelio y eventualmente producen, en este caso, urediniosporas o urediosporas. Eso no lo podemos ver a ojo pelón, tenemos que hacer cortes, tenemos que adentrarnos dentro del tejido y ver qué ocurre en los espacios intercelulares. Sin embargo, en forma de diagrama, podemos otra vez, cuando la hifa infectiva hace contacto con la pared celular, el núcleo manda señales, ¿sí? Puede ocurrir la muerte de la célula, puede ser de una célula o de varias células, de tal forma de que a veces no es visible la hipersensibilidad y podemos considerar que el tejido es casi inmune, pero si un mayor número de células muere, entonces es visible los signos de resistencia a ojo pelón. Lo más común en el caso de los genes R, hay unos productos que se dice dominio integrado NLR o un mensaje ETI que se dice inmunidad activada por efectores. Los efectores son los responsables en parte de la respuesta de la célula, ya en este caso, a la infección, a la hifa infectiva que el hongo está tratando de penetrar en la célula para establecer su colonia. Sí, eso es en forma resumida. Por supuesto, hay muchos otros factores, otros procesos bioquímicos y fisiológicos que están ocurriendo dentro de la célula, pero a veces solamente podemos medir algunos. Cuando hablamos de resistencia, tenemos que hablar de los que existen por lo menos dos tipos. Uno que se efectúa o que se lleva a cabo o se manifiesta durante todas las etapas de la planta. Sí, pero también hay algunos, los que confieren raza específica, que solamente se expresan después de que la segunda hoja, en el caso de cereales o en el caso de trigo, se desarrolla. Y existen otros genes que no son efectivos en estado de plántula, pero que solamente son efectivos ya en planta adulta, que normalmente medimos en el campo, y en este caso nos referimos más a lo que ocurre en la hoja bandera. La hoja bandera es la última hoja casi cercana a donde está la espiga. Y cuando hablamos de resistencia o de susceptibilidad, podemos pensar, bueno, ¿y cuál es el efecto de la roya o el efecto de esta enfermedad en el trigo y por qué es importante? Cuando la infección ocurre en etapas muy tempranas de desarrollo de la planta, a veces no llega a producir espiga. Y si no hay espiga, pues no va a haber grano. Pero si la infección ocurre cuando ya ha espigado, entonces el grano se chupa, no tiene la harina, que es lo que utilizamos para producir pan, galletas, etcétera, y otros productos. Entonces son pérdidas en rendimiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque el hongo utiliza todos los nutrientes que la hoja ha acumulado para producir, no solamente para crecer la colonia, pero para producir las esporas. Y entonces el objetivo de controlar estas enfermedades, ya sea mediante la resistencia genética y cuando no hay otra alternativa, usando fungicidas o mediante un manejo integral de enfermedades, pues podemos producir lo que necesita toda para producir trigo, para producir harina y para producir pan. Ese es el efecto de la roya. Ahora,
Cuando hablamos de genes de resistencia y también cuando hablamos de marcadores, necesitamos preguntarnos para qué los queremos. En principio, ¿para qué necesitamos un marcador molecular? Porque hemos hecho mejoramiento a través de muchos ya siglos y hemos logrado incorporar genes de resistencia. Sin embargo, a veces ya en la actualidad es un poco más complicado, por lo menos cómo mantener más de uno o más de dos. Y en particular, si no tenemos la enfermedad o una vez que tenemos un gen y que se expresa como inmunidad, ¿cómo podemos saber que ya tenemos incorporado otro? Por supuesto, podemos hacer cruzas biparentales y seguir la segregación mendeliana. Si son dos genes, sería dos dominantes 15-1, por ejemplo. Pero lo que es importante es el marcador molecular nos sirve para localizar el gen en el genoma o a nivel de cromosoma, pero no solamente en el cromosoma. Tenemos que ser más puntuales si está muy cerca del centrómero, muy lejos del centrómero, y si es en el brazo largo o en el brazo corto. Determinar su función, que es importante, qué es lo que hace en la planta, cómo confiere la resistencia y, por supuesto, eventualmente poder clonar esos genes y, por supuesto, una vez que tenemos un marcador de diagnóstico, pues poderlos modificar. Pero lo más importante y lo que hemos usado en las últimas 2 décadas es precisamente tener la capacidad de conjuntar varios genes de resistencia que confieren resistencia a diferentes enfermedades y mediante la selección asistida. Les voy a dar algunos ejemplos. En el caso de roya de la hoja, que es causada por Puccinia triticina, estos son algunos de los genes, por ejemplo, LR3, localizado en el genoma B, en el genoma 6B, y por supuesto, mediante los genes, podemos visualizar qué genotipos lo tienen y qué genotipos no lo tienen. Eso es lo que hace o que lo confirma, ¿no?, a nosotros, en principio, que el marcador puede estar asociado con la resistencia, pero además lo podemos visualizar. Tenemos otros genes, como es el caso de 14A o el R61. También, por ejemplo, en el caso del R61, estos marcadores pueden no estar exactamente ligados con el gen, pero sí nos indica por lo menos la posición y si los marcadores flanqueadores nos pueden ayudar. Eso es suficiente para poder hacer selección asistida o para tener la seguridad de dónde está el gen y compararlo, por supuesto, si en ese mismo cromosoma existen otros genes. En el caso de 14A, sí está vinculado más al gen de resistencia. Otros genes que han sido conocidos, que son el R24, por ejemplo, en el cromosoma 3DL, pues se trata a través de cruzas, retrocruzas muchas veces, o a través de mutaciones. Una vez que sabemos en dónde se encuentra el cromosoma, en el cromosoma el gen, podemos usar etilmetano sulfonato para crear más mutantes y para, por supuesto, quedarnos solamente con una región más pequeña, ya no hablar de 10 o 5 centimorgans, sino una distancia mucho más pequeña. Por ejemplo, existen otros genes, el R72 también, para resistencia a roya de la hoja. El gen WMC 606 está a 5.5 centimorgans del gen. Entonces, aquí está todavía muy lejos desde mi punto de vista, pero tenemos que acortarlo si queremos tener un marcador de diagnóstico. En el caso de roya amarilla, se conocen más de 80 genes que confieren resistencia, entre los que son genes de resistencia en estado de planta o en todas las etapas de crecimiento de la planta, pero también hay otros genes que solamente son efectivos en planta adulta.
Un ejemplo es este gen de raza específica conocido como YR28. Ah, este gen se empezó a trabajar a través de una población entre un progenitor resistente y un progenitor susceptible. Y se identificaron algunos marcadores y aquí en este caso se llegó a tener ya marcadores de diagnóstico que están, por decirlo, casi al 100% ligado con el gen de resistencia. Y aquí pueden ver toda la estructura de la región de la que estamos hablando e inclusive podríamos considerar que estos marcadores están realmente ya ligados al gen. Todavía no podemos decir que es un gen de diagnóstico 100%, pero estamos muy cerca de ello. Existen otros genes, por ejemplo, este de YR54, que es de raza específica. Uh, Aquí usamos los flanqueadores para determinar la distancia y, por supuesto, encontrar el marcador que a nosotros podemos usar en incorporar este gen de resistencia, no solamente en hacer cruzamientos entre trigos harineros, pero también si queremos incorporarlo en otros trigos. Por su posición en el cromosoma 2DL, pues solamente podemos usarlo en trigos harineros. Otro gen y que no tiene designado todavía número, se conoce como KK, que es Keniakuru. Eh, no podemos asignarle un número porque existen otros genes en el cromosoma 2B. Y no podemos diferenciarlos de esos otros genes porque no existen marcadores tanto para este gen como para los otros genes. Hay otros genes, por ejemplo, el de YR60, que en este caso el marcador WMC776 del cromosoma 4AL está muy cercano a lo que es el gen YR60. Existen otros genes de resistencia a roya amarilla, por ejemplo, YR78. Y YR78 es solamente efectivo en planta adulta, no es efectivo en plántula. Como pueden ver la fotografía, lo del lado izquierdo es el estado de plántula y lo del lado derecho es la respuesta de la hoja bandera. Existe un marcador de diagnóstico y que podemos usarlo para ver la frecuencia con la que se encuentra, por ejemplo, este gen en el banco en accesiones que tenemos en el banco de germoplasma. Por su origen y por el uso de ese progenitor en el programa de mejoramiento, pues se encontró que la frecuencia es considerablemente alta en todos los genotipos que se han distribuido en el CIMID desde los años 70. El gen se descubrió recientemente, pero ya ha estado expuesto a las poblaciones del patógeno desde los 70. La otra enfermedad que mencioné es la roya del tallo, que es causada por Puccina gravinis, y como dije, en México está bajo control, pero no así en otros países del mundo. Y aquí voy a hablar solamente de dos genes. Este es gen SRND643, que no tiene todavía un número designado, que se encuentra en el 4AL, pero sí podemos ya con seguridad mapearlo y usar el marcador que está más cercano, que es el XGWM350, para incorporarlo en nuestros programas de cruzamiento. Existe otro gen que es solamente efectivo en planta adulta, en trigos tetraploides, que son los trigos que se usan para la producción de pastas y espaguetis. Y como puede ver, se conoce como GH inicialmente por el progenitor cuando se encontró Glossy Huguenot, pero ahora se le ha designado como SR63 y por supuesto estamos en proceso de acortar la distancia, otra vez creando mutantes a través de principalmente etilmetanosulfonato. A veces usamos también radiaciones gamma y por supuesto cada progenitor que utilizamos tiene una dosis media distinta, no podemos generalizar
y a veces se nos pasa un poquito la mano, pero y a veces no es suficiente. ¿Cuál es el objetivo de someter a radiaciones? Pues crear, como se llaman, delicios, cortar en el cromosoma, eliminar segmentos de cromosoma, esperando que no eliminemos el segmento donde se encuentra el gen de resistencia. Existen otros genes, y voy a mencionar cuatro: el R34, el R46, 67 y 68, que están asociados con una quemadura de la punta de la hoja. Y estos genes en particular tienen efectos pleiotrópicos. Quiere decir que el gen que condiciona la resistencia a roya de la hoja también la condiciona a roya amarilla, a roya del tallo, a cenicilla polvorienta e inclusive en el caso del R34 con otras enfermedades foliares. Este es el efecto pleiotrópico, por ejemplo, de LR34, efectivo en contra de roya de la hoja, roya amarilla, roya del tallo, lo que es la mancha foliar causada por bipolaris, y también es efectivo en contra del virus del enanismo amarillo de la cebada y de la cenicilla polvorienta, que no es por problema en México, pero que en muchos otros países sí lo es. La respuesta entonces a estos fitopatógenos está bajo el control, en este caso solamente del L34. Cuando mencioné la quemadura de la punta de la hoja, se refiere a esto. Se puede ver el R67, el R68, el R46 y el R34 de arriba hacia abajo. Se observa una quemadura de la punta de la hoja, no así en el progenitor susceptible a Bossett o en el progenitor susceptible a PAF. Y las características más importantes, aparte de la quemadura de la hoja, la expresión del gen es como este. No hay hipersensibilidad, la única diferencia es el número de pústulas, y si somos muy cuidadosos podemos medir el tamaño de la pústula y el tiempo en que aparecen esas pústulas. Del lado izquierdo puede ver todavía como si fuese reacciones de hipersensibilidad, pero no es otra cosa más que la pústula en desarrollo. ¿Cómo conseguimos marcador para el R34? Inicialmente tuvimos que recurrir a los RFLPs e inclusive no usamos los niveles de severidad, sino que usamos precisamente la quemadura de la punta de la hoja como marcador fenotípico. Y una vez que encontramos esa asociación con ese marcador, bueno, dijimos, ya sabemos con precisión, ya sabíamos que estaba en el cromosoma 7D. Entonces, y usamos radiación para generar mutantes, y eventualmente pues se consiguieron otros marcadores, y en este caso CLB34 fue el que nos dio la pauta para saber que ya teníamos un marcador molecular para LR34. Pero no terminó allí, teníamos que validarlo y en base a nuestra experiencia, decir, estos son los genotipos, y vamos a decidir si coincide el marcador con el fenotipo de la quemadura de la punta de la hoja o si no lo es. Este gen eventualmente se clonó y sabemos ahora con precisión qué es el producto y en dónde está. Eventualmente, inclusive, pues llegamos a saber que hay variantes, hay plantas que son positivas para el marcador, pero el gen no es funcional, ¿sí? Y por supuesto, aquí llevamos a tal grado de precisión de saber cuando usamos el RNA, a qué codón a qué intrón o a qué exón estaban asociados la expresión del gen. Y por supuesto, en todos estos casos, cuando es necesario y es posible, pues tenemos que usar los geles para las pruebas de PCR. Interesante en el caso del R34,
la proteína que produce, en este caso sí, hay un gen de susceptibilidad, ¿sí? Y como pueden ver, estamos hablando de dos aminoácidos aquí, uno que es fenilalanina y el otro que es la tirosina, en ciertos segmentos de la cadena de ADN. Lo interesante es que en el progenitor resistente, o el que tiene el gen, hay una deleción de fenilalanina y hay una conversión de tirosina a histidina. Y entonces tanto el alelo resistente como el alelo susceptible se expresan en proteínas funcionales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, por supuesto, yo lo estoy diciendo en una forma sencilla, pero por ejemplo, de esa cadena de ADN, pues viene todavía el proceso de transcripción y eventualmente el proceso de traducción que se refleja en un aminoácido. Y ese aminoácido eventualmente, pues es un polipeptido que es normalmente una proteína. Y entonces, si dijimos que el cambio es una conversión de tirosina a histidina, ¿qué es lo que ocurre en la cadena? Entonces, el cambio de tirosina a histidina, como pueden ver, solamente es en un uracilo, ¿sí? De tirosina a histidina. Entonces, un nucleótido simple o un simple nucleótido, en este caso, es lo que diferencia, por supuesto, en la cadena, el genotipo resistente del genotipo susceptible. Otro gen de la misma naturaleza, pero que sabemos su posición, está en el cromosoma 1B, y aún como hemos trabajado por más tiempo que con el R34, no hemos logrado todavía tener un marcador de diagnóstico y tampoco, por supuesto, lo hemos logrado clonar. Sin embargo, el R67, que también está asociado con la quemadura de la punta de la hoja, eh, hemos sido capaces primeramente, cuando decíamos quemadura de la punta de la hoja, pues es el R34. Cuando logramos clonar el R34, nos pudimos dar cuenta que entonces hay más genes asociados con la quemadura de la punta de la hoja. Y en un momento consideramos que el R67 era una translocación del R34 a un cromosoma diferente, o una parte del cromosoma. En este caso es el 7D, pero el R67 con este marcador otra vez encontramos que es el cromosoma 4DL. Y su efecto en la planta lo pueden ver en las figuras A, B, C y D. En el caso de A es roya de la hoja, en la figura B es roya amarilla y roya de la hoja, sencilla polvorienta y roya del tallo. Esa es la diferencia a nivel de los mutantes, ya no a nivel de genotipos, ¿sí? Y por supuesto, la última ya es con y sin el gen simplemente. ¿Qué ocurrió en el caso del R67? Y aquí está asociado. Es diferente. El R34 está asociado con una molécula transportadora que se llama ABC Transporter, que puede tener ciertos efectos cuando acarrea moléculas, efectos fungistáticos o fungicidas. En el caso del R67, se ha encontrado que está asociado con la disponibilidad de la glucosa para el hongo, de tal forma que dice um, eh, que, que- que las hojas infectadas reducen el crecimiento precisamente porque la glucosa, o en ese caso la hexosa, no está disponible para la colonia. Y esa es la función del gen. ¿Sí? Y por supuesto, una vez que logramos clonar este gen, ese marcador, el XCFD71 de 4D, pues es un gen digamos, el marcador es de diagnóstico para LR67, y por supuesto aquí menciono algunos de los primers que pueden ser usados. Lo interesante de esto, cuando
logramos clonar el gen LR67, pues nos dimos cuenta que variedades antiguas que se cultivaron en México desde el año 48 hasta algunas más recientes, pues la presencia del R67 estaba ahí cuando nosotros se lo habíamos o pensamos siempre de que era el R34 por la asociación con la quemadura de la punta de la hoja. Existe otro gen que es el cuarto de esta naturaleza, que es el gen LR68, localizado en el cromosoma 7BL. Este estaba ligado a otro gen de resistencia de raza específica, y para poder obtener la designación tuvimos que mostrar que eran independientes, pero para poder mostrar que eran independientes tuvimos que otra vez someterlos a mutación. Aquí usamos rayos gamma y pudimos separar el gen LR14B de raza específica roya la hoja del LR68. Este gen todavía está en proceso de clonación. No creímos que iba a ser fácil porque ya tenemos experiencia con nosotros, pero no fue así. En la actualidad tenemos los marcadores moleculares que nos pueden ayudar a identificar su presencia o ausencia usando SNPs, tanto para el R34 como para el R46, el R67 y el R68. Estos 4 genes confieren resistencia de raza no específica a las diferentes royas y, como dije, son de efectos pleiotrópicos, ¿sí? Por ejemplo, LR34 es el mismo que confiere resistencia, denominado YR18. También en el caso de roya del tallo, como SR57, y así para Powder mildew y otras enfermedades. En resumen, marcadores moleculares pues son una herramienta de la identificación de genes de resistencia en variedades criollas o en otras especies relacionadas con el género Triticum. Por ejemplo, con la disponibilidad de los marcadores moleculares, observamos la quemadura de la punta de la hoja en Triticum espelta, que no es una especie cultivada en México, pero que la quemadura de la punta de la hoja y la resistencia estuvo asociada con LR68 y LR46. En el caso de trigos duros, que no, como pensábamos que era LR34, y como LR34 está localizado en el cromosoma 7D, y los trigos cristalinos no tienen ese genoma porque es el que le da la característica de panificación a los harineros, pues la sorpresa ese fue encontrar el R46 confiriendo resistencia en los trigos cristalinos. El marcador, como dije anteriormente, ligado a YR78, pues para sorpresa, es muy común en el germoplasma mexicano, distribuido a todo el mundo a través del CIMMYT. El uso de marcadores moleculares significa una herramienta más para nosotros en el proceso de mejoramiento, mediante la selección asistida para resistencia a enfermedades, pero no solamente los marcadores, por supuesto, los que están asociados con genes de resistencia, pero hay marcadores moleculares para genes que confieren mayor rendimiento. Con el cambio climático es necesario abarcar la resistencia a sequía, la resistencia a calor, y además, por supuesto, incrementar la calidad del grano para alimentación humana, pero no solamente para el pan que comemos, sino también desde el punto de vista de nutritivo, como por ejemplo incrementar el contenido de zinc y el contenido de fierro en el grano para que el consumo de harina integral pues sea mucho mejor para todos nosotros los humanos. Sin embargo, un requisito fundamental es la asociación completa del marcador con el carácter deseado. Quiere decir que el gen tiene que ser de diagnóstico. De otra forma, tendremos que usar los marcadores flanqueadores, y si el gen está o si la distancia en centimorgans está muy lejano, pues tendremos muchos falsos positivos.
Los marcadores moleculares permiten la identificación de genes también por medio del análisis de asociación, o sea, la secuenciación del genoma y cuando evaluamos una serie de genotipos, pues podemos identificar genes por asociación ahora. Y en conclusión, podemos decir que la biotecnología ha proporcionado herramientas útiles al proceso de mejoramiento de plantas. Por supuesto, también es útil en otras áreas, tanto como la medicina o en la veterinaria. Desde los marcadores, la evolución desde QTLs, lo que fueron los RFLPs hasta los SNP y en los CASP, pues ha sido una evolución que para nosotros pues es bienvenida, ¿no? Mientras más fácil sea usar el marcador, mientras más seguro inclusive y menos complicado para hacerlo en los laboratorios, pues su aplicación se va a generalizar. En el caso de marcadores asociados con los genes de resistencia a royas, pues ha permitido avances significativos en el mejoramiento de trigo para resistencia a enfermedades, al poder conjuntar varios genes de tal forma que se puede hacer que la resistencia sea más durable. E inclusive se ha llegado a la concepción de cassettes donde pueden ponerse hasta 5 genes y que se hereden como bloque. Ya no que sigan las leyes de Mendel. En este caso, que todo el bloque se pueda heredar como uno solo, como una unidad. Y eso fue en resumen de mi presentación. Solamente quiero dar gracias por su atención. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la Socivi tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!